de compartir y traje un mensaje, pero por falta de tiempo tuve que abreviar. Y bueno, para mí fue un lío porque, claro, se me hizo tarde. Y yo me pongo a escribir y, bueno, escribo bastante. A mí me gusta más escribir porque yo tengo una memoria un poco mala. Entonces, al escribir a mí se me quedan mal las cosas. No es que no tenga neuronas, tengo neuronas, pero a veces se me esconden, ¿vale? Pero bueno, tengo. Así que, bueno, hoy sí que quisiera traer esa parte del mensaje, porque hay unos datos muy interesantes que no pude dar la otra vez. Y ya verán el porqué. Bien, Señor amado, yo quiero darte gracias por esta hermosa reunión esta tarde, Señor. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón. Que tú prepares, Señor, corazón receptivo para recibir tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, escudriñar, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. Dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y de gran, inmensa misericordia en el nombre de Jesús. Bien, amén. Pasé ya todos los versículos, no sé si llegaron algunos. Bien, verán que quizás repito lo que tuvieron acá cuando yo prediqué hace un mes. Verán que igual repito algunos versículos al principio, pero lo voy a repetir, pero luego después más adelante sí voy a dar parte del grueso del mensaje, es donde me interesa llegar. Y dice así que en el transcurso de estos 6.000 años, más o menos que llevamos, han ocurrido muchos acontecimientos. Acontecimientos negativos, pero también positivos, buenos, para la humanidad. Previo anuncio el profeta Isaías, hace 700 años antes de su nacimiento, en Isaías 9, 6, 7, el profeta anunció el nacimiento y reinado del Mesías. Esto fue algo esperado en aquel tiempo por el pueblo de Israel. Se iba a hacer carne la segunda persona de la Trinidad, dejando su trono, dejando su gloria para venir a la tierra. Un gran trabajo. También el profeta Miqueas anuncia que debía de nacer el ungido, el Hijo de Dios, en Belén de Judea. Esto es Miqueas, profeta Miqueas 5:2. Cumplidas las profecías del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús en su niñez cumplió la edad de 30 años. El bautismo, por Juan el Bautista, llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y luego después comenzó Jesús su ministerio. El ministerio duró aproximadamente 42 meses, o sea, 3 años y medio aproximadamente, dividido en 3 tiempos. Primero, inauguración; segundo, popularidad; y tercero, oposición. Primero, inauguración. En su ministerio, Marcos 1, versículo 14 y 15, ¿se podría poner? No sé si pasé los versículos. ¿Sí? Vale. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Comienzo del ministerio de Jesús. Después de que Juan el Bautista fuese encarcelado por el rey Herodes, Jesús fue a Galilea. Y en Galilea fue llevado, me estoy perdiendo, a Galilea, a predicar el evangelio del reino de Dios. Lo dice: arrepentíos y creed en el evangelio, como hemos leído.
Dice que Jesús andando por Galilea, Jesús llama a 4 pescadores. Llama a Simón, llama a su hermano, luego después más adelante dice que llama a Jacob, luego después Juan, a los 4 hermanos. Dice que en Marcos 1, 16 y 19, juntos dice que entraron en Cafarnaúm, en las sinagogas, enseñando como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús venía con un mover, una palabra de perdón, de arrepentimiento. Así que dice que al salir de las sinagogas fueron a casa de Simón. Esto está en Marcos 1, versículos 29 y 31. Y Marcos 1, 32 y 34, este sí lo podemos leer. Este va a ser interesante. Dice que había muchos sanados a ponerse el sol. Lo podemos poner, capítulo 1, 32 al 34. Vamos a leer. Si se pone en pantalla. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar de los demonios porque le conocían. Dice que la ciudad se agolpó. No sé cuántos serían en aquella ciudad. No lo sé. Dice que se agolpó porque Jesús justamente anteriormente en las sinagogas sanó a un endemoniado. Y la gente cuando llegaron por la noche dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta de Simón. Y seguimos leyendo. El versículo 33. Ponemos el 33 un momento. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos y fueran muchos demonios. No dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Fíjense ustedes, el Señor estuvo en casa de Pedro y al ponerse el sol, la gente que estaba agolpada en la puerta, en la casa de Simón, el Señor empezó a sanar y a liberar. Jesús sana a un leproso. Marcos 1, del 40 al 45. Bueno, no vamos a leer porque si no se va a hacer un poquito largo. Pero vamos a leer el 44 y el 45. Perdón, vamos a leer el 44 y el 45, los dos últimos versículos. Vale. El 44 está arriba. El 44. Sí, pon primero el 44 y luego después el 45. Vale. ¿El 44? Bueno, este es el 45. El 44, vale. Y le dijo, mirad, no digas a nadie nada, si lo veis, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación que Moisés mandó para testimonio de ello. O sea, había una persona que le salió al encuentro, estaba allí, que era un leproso y fue sanado. Y le dice el Señor que no dijera nada, que fuera conforme estaba ordenado Moisés. Y en el 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fíjense ustedes, de empezar en un lugar, a agolparse toda una ciudad, y ya venían de todas partes. Seguimos. El leproso que Jesús había limpiado lo divulgó por todo lugar de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades y pueblos, sino que se quedaba fuera, como hemos leído, en los lugares desiertos. Y aún más, venían de todas partes. En poco tiempo, la gente de aquel tiempo, y la generación, no daban crédito a lo que
sus oídos y sus ojos estaban viendo. Había algo que estaba ocurriendo. Imagínense que en aquel tiempo la ciencia, no habían hospitales, no había médicos especialistas, no había maquinarias para tomar todo tipo de pruebas. No había nada, simplemente habían o curanderos o médicos que utilizaban la ciencia de entonces, que era cosas más naturales, lo que conocían. Una persona que tenía una enfermedad no podía ser curado tan fácilmente, dependiendo qué tipo de enfermedad tenía. Así que fue una revolución. Ve cómo Jesús limpiaba a los leprosos, y eran sanados los enfermos, y los endemoniados eran liberados. Ocurrió algo maravilloso. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se hacen esa panorámica? Algo estaba cambiando. Ha llegado el Hijo de Dios en carne y a Dios. Aleluya. Dice, en poco tiempo la gente de aquel tiempo no daban crédito a lo que sus oídos y sus ojos estaban viendo. Algo maravilloso e increíble estaba ocurriendo. Socialmente en aquella generación eran sanados, limpiados, libres de espíritus inmundos, paralíticos, con muchas señales, milagros por medio de Jesús. ¿Amén? Hemos empezado por el principio, cuando empieza su ministerio. Segundo, popularidad. La multitud a la orilla del mar. Este sí me interesa, que lo podamos leer porque es interesante. Está en Marcos 3, del 7 al 12. Vamos a leer estos 5 versículos interesantes. 27, 3, 7 al 12. Vale, perfecto. Está hasta 8. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. ¿Lo pueden entender? ¿Lo pueden entender? Venían de todas partes. Miren, en el principio las multitudes venían a Galilea, a Capernaum, poblados cercanos. La popularidad de Jesús traspasó otras ciudades de Israel. Y del norte de Tiro, de Sidón, del sur de Judea, de Idumea y del centro de Jerusalén, su popularidad traspasó fronteras. Israel no es un país muy grande. No es muy grande Israel. Me he tomado la libertad de mirar cómo es de grande en distancia. Fíjense ustedes. Esta nación es más bien pequeña. De largo tiene 470 kilómetros. Menos que de aquí hasta Madrid. Creo que no sé si hay unos 500. 470. Lo que es una parte de la frontera hasta la otra. Y de ancho tiene 135 kilómetros en la parte más ancha. Poquito. Pero dicen que venían gentes porque la voz se traspasó fronteras. Dice que, si ustedes miran el mapa de Israel, dice que arriba, en la parte del norte, está Tirón y Sidón, en la parte del norte. En la parte de abajo del sur está Judea y Idumea. Y en el centro, más o menos más abajo, donde ellos estaban, Jerusalén. ¿Se quedan? No venían en barcos, venían en coches,
ni venían en carretillas. Muchos vendrían andando. ¿Por qué? Porque algo estaba aconteciendo. Algo estaba pasando. Y la gente dijo, pero si yo tengo un problema, y es verdad. Sí. Hay alguien que está haciendo cosas maravillosas. Tenemos problemas. El hombre maravilloso vive en nosotros. Está en nosotros. Bien. Bien, vamos a leer otra vez el versículo 12 del capítulo de Marcos. Marcos 3:12. Diciendo, no. El 12. Este es el 12. Bueno, dice, tú eres el Hijo de Dios, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Esto lo hemos dicho al principio. Bueno, igual me he equivocado. Pero sí les quiero decir que a causa del gentío, de las multitudes que venían, el Señor tuvo que decir a sus discípulos, preparen la barca. Porque no es que Jesús tuviera miedo, pero la gente se la agolpaba, tenía miedo de que les hiciesen daño a sus discípulos, a Jesús. Y tenía que ir con la barca, meterse en mar adentro, porque la gente quería llegar a él. No les importó venir de cualquier parte del lugar, cualquier lugar donde quieran recibir un milagro. Algunos quizás querían ver si era verdad lo que estaba aconteciendo. Muchos quizás dijeron, ¿será verdad lo que dicen? Yo quiero verlo. El otro día, yo tengo un problema de una enfermedad, yo voy a ir porque me han dicho que si voy donde Jesús, dice que se agolpaban, dice que iban en busca de él, a tocarlo, para que fueran sanados. Y fueron sanados, gloria a Dios. Pero vamos más adelante y tenemos otra secuencia hermosa también. Dice que aquí Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Vamos también aquí a Marcos, capítulo 6, del 53 al 56. Vamos a leer estos versículos también. Esto es otro panorama, otra parte. La secuencia ha sido lo mismo. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos, lechos, donde oían que estaba, donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades, campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Se imaginan ustedes? No era solamente decir, Señor, ten misericordia de mí, Señor, pon tus manos en mí. Tocar el manto. Eran sanados, aleluya. El Señor, por sus cuatro costados, soltaba poder. Tenía poder, aleluya. Algo fenomenal estaba ocurriendo. Jesús desbordaba poder por sus cuatro costados. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre que fue sanada? ¿Se acuerdan que la multitud agolpaba? ¿Recuerdan? Y una mujer dijo, yo, si tan siquiera tocar el manto, el borde de su manto, yo seré sana. Durante 12 años gastó todo lo que tenía en médicos y no pudo lograr sanar su problema. Yo me imagino a Jesús pasando por aquel lugar, sus discípulos alrededor de él, para que la gente no lo oprimieran. La gente quería todo tocarlo. Pero me imagino a aquella mujer, dijo, yo tengo que llegar. Me imagino que tendría que estar dándose codazos con la gente allí, porque todo el mundo quería tocar a Jesús. Pero aquella mujer fue valiente. No sé cómo llegó, pero cuando tocó el manto, quedó sanada. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado?
Y los discípulos dijeron, pero Señor, si todo el mundo se agolpa a ti, todo el mundo quiere tocarte, ¿cómo puedes decir quién es el que te ha tocado? Sí, porque de mí ha salido poder. Hubo alguien que tenía una fue sanado, gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya, gracias Jesús. Cuando la alimentación de los panes y de los peces, la gente se la agolpaban porque iban multitudes con Jesús. Una vez fueron 5.000, otra vez fueron 4.000, pero el Señor no dejaba a ellos sin comer, porque estaban en el desierto. Venían de tan lejos, porque querían algo del Señor, querían escuchar el mensaje, querían ser sanados. Algunos quizás venían por la comida, como dijo el Señor. Ustedes no vienen. Ustedes vienen porque se saciaron por los panes y los peces. Pero habían personas que se miran de buen corazón. En Juan 12 leemos versículos 12 y 13. Veamos otra multitud. Dice, al siguiente día, grandes multitudes, ¿les suena? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Triunfar en Jerusalén. Viene el rey montado en un pollino. ¿Qué cosa más extraña hace el Señor? Sí. Pues haber cogido un caballo blanco, no sé, algo hermoso, haberlo decorado. Pollino, una hija de Asa. Entrando y la gente, Hosana, Hosana al rey, aleluya. Multitudes clamaban al rey, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y leemos en Lucas, capítulo 4, 18 y 19. Ponemos en pantalla. Capítulo 4, Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto fue lo que él vino a hacer. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió, él vino a buscar. Tercero, oposición, último tiempo y complot para matar a Jesús. Lucas 22, del 1 al 6. Judas entrega a Jesús. No lo pongan, por favor. Ya todos conocemos esta parte. Si no, no da tiempo, no quiero que se haga tarde. Jesús sabía que sabía cuál iba a ser su cometido. Su cometido llegaba a su fin. Él vino por un breve tiempo, el tiempo que Dios había dispuesto el Padre para hacer la obra. ¿En cuál sería el final de su ministerio en la tierra? Lo anunció también el profeta Isaías, capítulo 53, del 3 al 5. Y habla del Cordero desechado y despreciado. Jesús sabía que llegaba su momento. Sí, verdad, era un tiempo de gloria, pero viene a su momento de oposición. Así que el Cordero desechado y despreciado entre los hombres. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Estás incluido? Sí, estamos incluidos. Aleluya. Dice en Juan 1:1, ¿lo puedes poner, por favor? Conocido, muy leído. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hebreos 10, del 5 al 7. Voy a poner en Hebreos 10, del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito. Como dijimos al principio, dejó su gloria, su lugar, donde se gozaba con toda su creación, con los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, con toda su creación hermosa, dejar su trono para tomar un cuerpo y sufrir. Aquel verbo se hizo carne, en Juan 1:14. Juan 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, después de orar en el Getsemaní, ¿se acuerdan cuando oraba tan intensamente que su sudor era como gotas de sangre? Le voy a decir algo. Jesús era Dios, pero también era todo hombre. Y él no murió como Dios, murió como hombre y padeció como hombre. Jesús, después de orar en el Getsemaní, estaba llegando al final. Jesús aprovechó muy bien los tiempos en su ministerio. Todo lo que hizo fue en la voluntad del Padre. Juan 8, 28 y 29. Lo ponemos un momentito, también es interesante. Juan 8, 28 y 29, todos versículos. Vamos a leer. Y si no, por mientras tanto, si lo tienes bien y si no, pues... Y le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el que nada hago por mí mismo. ¿Qué dice? Sino que según me enseñó el Padre, hacía. No lo hacía por su propia cuenta. El Padre le había dado instrucciones. Y él sabía dónde llegaba al final. Miren, dice, en esos momentos quizás de intimidad con el Padre, quizás un lapsus en ese momento, pensó y recordando en su mente y fugazmente recordando momentos inolvidables que hizo en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor, ya lo hemos leído, está sobre mí, recordando todas aquellas multitudes que le seguían y haciendo grandes milagros y señales y prédicas de la salvación. Pero hay una pregunta: ¿qué impacto tuvo Jesús en la sociedad de aquel tiempo? ¿Cuál fue el impacto de Jesús? Vio en aquella generación su vida y su obra con estupor, con asombro, aceptado, deseado, amado, adorado, rechazado, ignorado, odiado. Leemos también en Lucas 23, 18. Veamos aquí otra multitud. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás.
¿Se acuerdan cuando en el día de la Pascua tienen que soltar a uno? Dice que había otra multitud. Mi hermano, yo no sé si en esa multitud que estaban allá clamando en contra para que fuese crucificado Jesús, tuvieron el momento de gloria de poder ver, de poder escuchar. Quizás muchos de haber tenido ese privilegio de ser sanado. No lo sé porque la palabra no lo dice, pero dice que había una multitud. Seguramente que sí. Pero clamaron esa multitud contra Jesús. Y le soltaron a Barrabás. Seguramente muchos de aquella multitud, ya lo hemos dicho, que gritaban en contra de Jesús, vieron y recibieron y escucharon y fueron agraciados por algún milagro. Beneficiados sin duda, seguro que sí. Pero esta multitud lo sentenció al Hijo de Dios. Y lo crucificaron, llevaron a la muerte. ¿Saben? Cuando está hablando también en Lucas 23 al 44 al 46, pero no lo busquen porque si no será muy largo. Cuando llegó su momento, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Todas aquellas multitudes que les seguían para recibir y todas aquellas multitudes que gritaban para que lo crucificaran, el Señor tuvo que decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. ¿Cuánto amor había? Aleluya. Gracias, Señor. Lucas 23, 48 y 49. Veamos también otra multitud. ¿Lo podemos poner, por favor? Lucas 23, 48 y 49, todos versículos. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho diciendo, bah, ¿tú qué decías que eras? Salvado, bajado de la cruz. Multitud. Yo no sé si también dentro de esa multitud había seguramente personas que vieron, escucharon, o fueron sanados. Pero era un espectáculo. Dice en Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando lo tengas, lo puedes poner en pantalla. Humillación y exaltación. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no ha sido obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Fue exaltado arriba en los cielos, gloria a Dios. Pero podemos poner otra pregunta, decimos en un principio. Antes, ¿qué impacto tuvo Jesús en aquella generación? Pero podríamos volver a hacer la pregunta. ¿Qué impacto tiene hoy día en la sociedad actual de hoy? Piensen un poco. Llegamos a lo mismo. La gente está con estupor en la actualidad, porque ya no, Jesús no está presente físicamente, pero sí está en espíritu. Pero Dios nos ha dejado el legado de seguir predicando el Evangelio. ¿Ven? Seguir predicando sus enseñanzas. Quizás con estupor la gente se siga asombrando
Muchos lo han afectado, otros lo han deseado, él sigue siendo amado, adorado, rechazado, ignorado, odiado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que lo aman. Yo lo amo, hermano. ¿Ustedes lo aman? Lo hemos afectado. Pero hay mucha gente que lo odian. ¿Entienden? En pleno siglo XXI, pasando 2000 años, sigue la misma pregunta, las mismas respuestas. Lo mismo que hace 2000 años. Así que en Juan 3, 16 al 18, esto sí lo vamos a leer para poder finalizar. Todos conocemos en Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Bueno, pero lo vamos a leer todos juntos. Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gálatas 4, versículo 28. Lo vamos a poner para finalizar. Nosotros somos los hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa. ¿Ven? ¿Lo puedes poner, por favor? A ver si lo tienes. Ahora sí. Vale. Es bueno es mostrar celo. 4:28, perdón, no es el 18. 28. A ver si rectificas. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. ¿Eres hijo de la promesa? Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, seamos dichosos. Estemos gozosos, gloria a Dios. El Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas. Multitudes le siguieron. Multitudes lo desecharon antes y ahora. Pero todavía sigue esa puerta abierta. Sus manos siguen abiertas esperando a los pecadores que se arrepientan. Gloria a Dios. Recordemos que somos hijos de la promesa. Amén. Dios les bendiga. Hay una rebelde por allá atrás. Por favor, ¿de quién será hija esa nena? Hija de pastor tenía que ser. No digo el refrán. ¿Conocen el refrán de los hijos de los pastores lo que dicen? Hijo de pastor, sobrino del diablo. Eso me lo decía mucho de chiquito a mí. Aleluya, qué bueno, qué hermoso que es hablar del Señor Jesús. Creo que ayer los del seminario se llevaron una buena dosis de cristología y ahora los voy a probar. Los voy a probar. A ver, Jesús tiene una... ¿Qué tiene? ¿Una? ¿Dos? Ok, ¿y Dios tiene? 3 personas, una sola hipóstasis. Dios mío, reprobó todo. Lo volví loco con la unión hipostática ayer, así que están todos revueltos, pobrecitos. Gracias, Juan, por la palabra. Hablar de Jesús siempre es bueno y hablar de lo que hizo por cada uno de nosotros. Así que abracémonos a Jesús, amemos a Jesús, dejemos que Él nos transforme, que nos cambie, que nos ame, que nos abrace, que estemos con Él. Disfrutemos de la presencia del Señor, que Él siempre está. Está espiritualmente, pero también está físicamente. El pasado no lo podemos ver, que es otra cosa. Pero tiene su hipóstasis acá con nosotros, las dos.
Bueno, sí, claro, obviamente las dos, porque tiene un cuerpo glorificado el Señor Jesús. Ahí les voy a tener que dar otra clase de cristología, me cachis en la mano. Aleluya. Te amamos, Jesús, porque sabemos que estás. Sabemos que nos amas, que nos proteges, que nos cuidas y que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Padre y por ende también ese es tu deseo, Jesús. Y también tiene que ser nuestro deseo que todas las personas puedan proceder al arrepentimiento, a conocerte y a llegar a ser parte de la iglesia y de tu cuerpo precioso. Te amamos, Jesús. Si hay alguno en este lugar, Señor, que no te conoce, que te puedas dar a conocer y que puedas conocerlo, para que haya esa relación de intimidad contigo. Puedan conocer tu amor y tu gracia completa en cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús. Acompáñanos a nuestros hogares. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, porque nos ha enseñado quién es Jesús y nos muestra quién es Jesús. Gracias, Padre, por darnos el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por no escatimar a tu Hijo. Gracias, Padre, por la iglesia y por todo lo que podemos vivir, porque todo esto es por tu gracia inmerecida en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Mañana las mujeres en brasa y leña y el domingo aquí en la bondad del Señor vamos a disfrutar del culto.